Buenos días a los que recién se están conectando a nuestra programación y vamos a dar inicio a nuestro programa con este primer segmento legal. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la pedofilia, ¿no? Este es un tema que, pues, digamos, afecta a muchísimos niños y niñas y muchas veces en silencio también, así que hay que tener bastante cuidado con lo que está pasando, ya sea en casa, en el colegio o en cualquier lugar donde estén los pequeñitos. Y para eso tenemos aquí con nosotros a una invitada especial, abogada, penalista y especialista también en casos pues de delitos contra la libertad sexual. A quien le vamos a dar la bienvenida, ella es Angie García. Angie, muy buenos días, bienvenida a Como en Casa. Buenos días, muchas gracias por estar nuevamente en Como en Casa. Bien, Angie, coméntanos un poquito primero qué es exactamente la pedofilia. Bueno, la pedofilia es un trastorno psíquico por el cual padecen algunas personas, mediante el cual tienen un interés sexual hacia los menores de edad, ¿no? Este trastorno generalmente y mayormente tiene como consecuencia la incurrencia en delitos muy graves que afectan a nuestros niños y a los adolescentes. Muy bien, ¿cómo podríamos hacer en este caso, Angie, para poder identificar si una persona tiene, digamos, o es pedófilo, por así decirlo? Bueno, los factores de identificación son mejores y evidenciados o tratados por personales expertos como psicólogos, psiquiatras, ¿no? Pero en general el conocimiento común que se tiene es que son personas que parecen muy confiables, ¿no? Y que siempre están en el entorno cercano de nuestros niños, principalmente dentro de casa, ¿no? En el ambiente doméstico es el primer rango en el que ocurren estas situaciones, los delitos contra abusos de niños y adolescentes. Y en segundo lugar están los ambientes cercanos como escuelas, como bien has mencionado, los colegios, y que ahora frecuentemente se está viendo casos de, por ejemplo, las academias, las escuelas de, por ejemplo, deporte, ¿no? A donde se le lleva a los niños de arte, de fútbol, es que está pasando esas situaciones. Muy bien, Angie, y una vez que, por ejemplo, en casita, en este caso los adultos se den cuenta de esta situación, ¿qué es lo primero que deben hacer? ¿A dónde deben recurrir? Hay que tener una comunicación muy delicada en estos temas, ¿no? Porque al niño no se le puede llevar a exponerlo a que nuevamente declare esto. Si bien ya le confesó a un familiar, a este familiar tiene que inmediatamente ir a un personal especializado. Yo recomiendo ir al Centro de Emergencia Mujer, que es una unidad especializada del Ministerio de Mujer, Poblaciones Vulnerables, que saben cómo abordar el tema con especialistas, es decir, no solo con abogados, ¿no? Van a tratar el tema con psicólogos, con asistentes sociales también, les van a brindar toda la orientación para que incluso le den medidas de protección antes de ir a una denuncia. Entonces es todo un tema en conjunto con el que se puede desarrollar este tema, ¿no? Pero siempre tratando con sensibilidad y no exponerlo. Si es que el menor ya confesó, no exponerlo a que él declare a todos los familiares, a toda la escuela, sino con mucha delicadeza para no revictimizar a ese niño adolescente. Claro, con mucho cuidado, ¿no? Tener en cuenta que, pues, los pequeñitos, digamos que son seres humanos que hay que cuidarlos, que de todos modos, como usted dice, tiene mucha razón, no ir a que si ya le contó a usted, vuelta quizás en la comisaría, o al abogado, o al médico, ¿no? En este caso, los padres o los adultos que vivan con este pequeño tienen que ser muy cuidadosos. Así es, y confiar en los especialistas, ¿no? Ellos saben cómo abordar el tema como corresponde y que incluso el mismo sistema jurídico quiere prevenir esa revictimización, ¿no? Claro, eso es lo más importante también, ¿no? Vamos a ir con unas preguntas del público y nos escriben, pues desde Trujillo, dice, ¿cómo saber si mi hijo ha sido víctima de abuso? Bueno, en primer lugar, tratar de tener una comunicación directa con ellos, que se pueda en un ambiente correcto, no de repente obligarlo a que declare. Yo aconsejo que lo lleven también a psicólogos, que son los especialistas en cómo lograr una narración espontánea, verdadera de estos niños, ¿no? Ellos son los más acordes para ver cómo puede declarar el niño con lo que realmente ha ocurrido, ¿no? Y que se distinga también de represalias, porque también hay en los casos, también muchas veces, en bastantes denuncias yo he visto
que el papá alega como argumento de defensa que eso es una tesis de la madre para ponerlo en contra de él, o a veces de nuevas parejas, ¿no? Entonces hay una línea delgada en la distinción de esos casos. Claro, ahora yo me imagino que también es estar atentos a la conducta, en este caso de los niños, ¿no? Muchos niños cuando están sufriendo esto, lo que hacen es algunos ponerse muy cohibidos y otros como más rebeldes, ¿no? Entonces los padres yo creo que tienen que conocer muy bien a los niños para poder identificar. Ahora, doctora, en el tema legal, ¿cuál es el procedimiento, no? Si bien es cierto, cuando uno descubre esto tiene que ir con psicólogos, con especialistas, pero también hay que acudir al tema legal. Exacto, sí. Como dije, este tema se puede desplegar, puede generar como consecuencia varios delitos, ¿no? No uno solo. Por ejemplo, se puede dar el tema de violación sexual, y no solo ello, sino también tocamientos indebidos, también delito de pornografía infantil, por ejemplo. Entonces, son varios delitos en los que puede incurrir una persona catalogada como pues un pedófilo, ¿no? Y con respecto a cómo actuar, en un primer lugar, ir a estos centros especializados en la protección del niño y adolescente, que son el Centro de Emergencia Mujer. Los encuentran en todas las comisarías, hay una oficina del Centro de Emergencia Mujer. También pueden ir a la DEMUNA, ¿no? La DEMUNA también tiene protección especializada para los niños, niñas y adolescentes. También se cuenta con una fiscalía especializada en violencia contra integrantes contra integrantes del grupo familiar y contra la mujer. También se puede ir a los juzgados especializados también, especializados en violencia contra la mujer y contra integrantes del grupo familiar. Como vemos, son varias las unidades que nos otorga pues el Estado para poder recibirnos una denuncia de esta índole. Ahora, también tendremos una consulta y nos escriben desde Arequipa y preguntan: ¿qué puedo hacer si sospecho que mi vecina está viendo pornografía infantil? Dice, ¿qué es lo que podrían hacer ellos? Claro, pueden manejar el tema de la denuncia si es que no quieren que lo identifiquen, el tema de una denuncia anónima, ¿no? Pero ese tema de todas maneras necesita ser denunciado, ¿no? El tema de la pornografía no es solamente el que difunde los videos, las imágenes de contenido sexual de un menor de edad, sino también se castiga al que está poseyendo. Entonces, ese hecho que me comentas, de todas maneras, es un hecho que debe ser denunciado. Muy bien, es importante saber lo que uno tiene que hacer en estos casos, ¿no? Siempre acudir, porque no sabemos si quizás por el momento solo está observando, pero luego puede ponerlo en práctica también, ¿no? ¿Hay algo que puedas decirle? Me están comentando que va a haber 2 bloques, sí, nos acompañas entonces en un bloque más. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero venimos con más preguntas del público. Gracias, Lian, ya estamos listos para dar inicio a nuestro segundo segmento legal, pero antes vamos a ir con el video de apoyo para poder complementar un poquito y luego seguimos hablando con la doctora. ¿Qué es la pedofilia y cómo la enfrentamos desde el marco legal? La pedofilia es una parafilia que implica una atracción sexual hacia menores de edad, principalmente niños y niñas que aún no han alcanzado la pubertad. Aunque es considerada una condición mental por algunas clasificaciones médicas, es importante dejar claro que cuando esta atracción se transforma en actos o comportamientos, estamos frente a un delito grave que vulnera los derechos fundamentales de la niñez. En nuestro país, el abuso sexual infantil y cualquier forma de explotación a menores son crímenes sancionados con severidad por el Código Penal. Las penas pueden llegar hasta los 35 años de cárcel, especialmente si se comprueba violación sexual, producción de pornografía infantil o trata de menores. No hay justificación alguna. El consentimiento de un menor nunca es válido ni reconocido por la ley. La niñez debe estar protegida, no expuesta. Por eso, cuando hablamos de pedofilia en el contexto jurídico, no hablamos solo de una conducta desviada, sino de un atentado directo contra la dignidad y la integridad de los más vulnerables. Muchos casos ocurren en silencio, dentro del hogar, en instituciones educativas, incluso en entornos que aparentan ser seguros. Es por eso que la denuncia oportuna y la educación preventiva son claves. Cualquier ciudadano puede alertar a las autoridades si sospecha de un caso. No se necesita ser testigo directo para actuar. En este contexto, el rol del Estado es claro: proteger, sancionar y prevenir. Pero también es tarea de la sociedad romper el silencio, cuestionar estereotipos y proteger sin miedo a nuestros niños y niñas. Si eres testigo de un posible abuso o si un menor confía en ti y cuenta su historia, no calles. Denuncia. El daño que puede causar el abuso infantil es profundo y muchas veces irreversible. Pero con justicia, acompañamiento y prevención podemos salvar una vida.
porque los niños tienen derecho a crecer en paz, sin miedo, sin abuso. Protejámoslos. Así es, ¿no? Los niños tienen derecho a crecer en paz, sin miedo, sin abuso, y para eso están los adultos, para cuidarlos, protegerlos y sobre todo que sea de manera inmediata. Ahora tenemos, Angie, una pregunta más que nos escribe Cintia desde Lima y dice: ¿qué responsabilidad tienen las instituciones educativas en casos de abuso? Bien, las instituciones educativas por ley adoptan una posición de garante frente a los niños y a los adolescentes, ¿no? Por eso principalmente los tutores, los docentes que tienen comunicación directa o sospechan de un probable caso, pues en primer lugar ponerle en conocimiento a los padres y a la cabeza de la institución, que es el director, ¿no? Y incluso ahora las instituciones educativas también tienen pues un equipo multifuncional, ¿no? Como también forman parte psicólogos, tienen personal social. Entonces, no olvidar pues que en la institución educativa los profesores, los directores no pueden hacerse los de la vista gorda, sino tienen legalmente una función de garante respecto de los niños que estudian allí. Muy bien, es importante también aclarar este tema porque muchas veces hay colegios que simplemente quieren lavarse las manos y decir, bueno, no es mi responsabilidad, o en este caso dejar a los padres solos en esta lucha, pues, y es importante también cuidar a los pequeños y observar sobre todo, ¿no? Las actitudes, el comportamiento, porque siempre ellos a veces se callan por miedo, pero dan señales de lo que les está pasando, ¿no? Ahora, Cintia, hay muchas familias que tienen temor de denunciar, temor de quizás ir a pedir ayuda, porque qué dirá la gente por exponerlos, o porque los temas legales son muy largos, incluso muy costosos también, Angie. ¿Qué podrías decirles a ellos? Bueno, darles como mensaje que no olvidemos que las consecuencias de un acto tan grave sufrido en agravio de nuestros niños se reflejan cuando ellos son adultos, ¿no? Nosotros queremos una sociedad en la que los niños se convierten en unos adultos estables. Entonces, no miremos en qué dirán las personas, qué dirán los demás, sino en proteger su integridad psíquica, su integridad moral de estos niños. Por ello es que en los procesos penales frente a las víctimas son procesos gratuitos, ¿no? Todas las víctimas no pagan derechos para poder denunciar penalmente. Es un proceso gratuito, pues porque el titular de la acción penal es el Ministerio Público, conjuntamente con la policía, son los que se van a encargar de que el proceso vaya continuando, ¿no? Por eso, y en el proceso penal hay una serie de mecanismos que se dictan en protección de los niños, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es que está prohibido pues vulnerar la identidad de los niños, ¿no? Se ponen las iniciales, por ejemplo. También se les prohíbe declarar constantemente, declaran una sola vez y en cámara GESEL, ¿no? Que es en medicina legal, hay un espacio especializado para que él en privacidad vaya a declarar y ya no se le vuelve a hacer declarar en juicio frente a su agresor. Entonces, jurídicamente hay mecanismos para que se pueda llevar un proceso acorde y que no pues refleje mayor vulneración en el niño. Muy bien, qué importante es lo que usted dice, ¿no? Porque sí, hay mucha gente que quizás no está informada de que estos procesos son gratuitos. Por ejemplo, yo te comento que yo no estaba informada de esto y entonces es por eso que también a veces la gente prefiere simplemente no seguir con esto y quedarse callados, pero creo que si estamos hablando de la salud mental de los niños y que afecta cuando estén adultos, es importante tomar medidas, ¿no? Incluso no necesitan abogado cuando se trata de parte agraviada, víctima, no necesitan abogado, no necesitan, solo la parte investigada sí, pero ellos no. Así que por eso no hay trabas para denunciar. Claro, muy bien. Entonces, bueno, ya nos estás aclarando todas las dudas y pues en este caso no necesitan abogado, no necesitan tener ningún gasto, simplemente tomar la decisión de cuidar y proteger a los pequeños y hacerlo pues de la manera correcta y de la manera legal. Ahora, Angie, si hablamos de que, por ejemplo, está detenido con respecto a las penas que le dan, más o menos de cuántos años son, hay una reparación civil también. Uy, en estos temas se incurriría en el delito más grave, que ya es una violación, la pena es cadena perpetua, ¿no? Si es una pena altamente grave, cadena perpetua. Y
pues tenemos casos en Trujillo en los que sí se ha impuesto una sanción. Por ejemplo, lo más reciente se ha impuesto prisión preventiva, nada más porque aún continúa el proceso, pero en el caso que hubo, que un papá llevó a arreglar su tablet y el técnico le encontró fotos desnudos de su propia hija, el mes pasado se dictó prisión preventiva en su contra, por ejemplo, ¿no? Sí vimos esa noticia, Es un ¿no? caso tal cual de esto. Pero qué bueno, porque en este caso el técnico fue el que denunció, porque hay mucha gente que no lo hace. Entonces, la denuncia puede ser interpuesta por cualquier persona, no olvidemos eso. Todo ciudadano tiene un deber de, si conoce un hecho delictivo, ponerlo en conocimiento de las autoridades, ¿no? Es un deber moral ciudadano. claro, qué importante también es esto, porque imagínense, hay mucha gente, como le digo, que puede ver miles de cosas y prefiere quedarse callado, prefiere no denunciar, porque dicen, ¿para qué me voy a meter? No lo conozco, no es mi tema, pero es una responsabilidad de todos nosotros como sociedad de poder cuidar a los pequeños sin importar si lo conocemos o no, ¿no? Así es, y también está muy cerca la línea de convertirte en cómplice si es que eres muy cercano a presenciar un hecho así. Claro, ahora, entonces, bueno, en el caso de los padres o familiares que tengan a un pequeño que haya pasado por esto, tienen que ir, me dijiste, Sí, al Centro de Emergencia Mujer. Ahí es una dependencia del Ministerio de la Mujer que tiene pues una asesoría integral para estos casos, ¿no? Muy bien, y en los casos de que, por ejemplo, como este técnico que denunció, y si hay quizás otras personas que están viendo o situaciones parecidas o iguales, ¿a dónde podrían ellos asistir o tienen que llamar a ciertos teléfonos, a comisarías? Pueden ir a la comisaría, pueden ir a la fiscalía, pueden ir a llamar gratuitamente a la línea 100, que también es del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Muy bien, Angie, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Como en Casa y poder también informarnos de qué importante es el cuidado, la protección a los pequeños y también de que podamos acudir a denunciar, porque ya no estamos en tiempos donde uno se calla porque quizás es el vecino o quizás es un familiar, sino que hoy en día lo que importa son los pequeños porque son el futuro al final, ¿no? ¿Alguna recomendación que desees hacer ya para culminar? Animarlos pues a denunciar estos hechos, ¿no? Que no se queden callados, porque ya muchas veces vemos adultos que necesitaron oír una voz cuando eran niños, entonces ahora es el momento de protegerlos, ¿no? Muy bien, Angie. Ahora tus redes sociales, ¿dónde pueden encontrarte Sí, para por cualquier favor, consulta si me legal? pueden, gracias. Llamarme o escribir al número 941184180 o al Instagram @GarcíaMendoza_abogada. No soy abogada penalista y también llevo asuntos de familia. Muy bien, Angie. Ahí la pueden contactar ya sea en redes sociales o también al número que ha mencionado para cualquier consulta legal, porque pues hoy en día tenemos que estar bien asesorados. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Esto fue nuestro segmento legal. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero luego volvemos con mucho más aquí en Como en Casa.